En este caso de la carta a los Efesios, de ese libro que tanto nos habla de la iglesia, de la vida de la iglesia, que es en definitiva la vida del cristiano. La vida de la iglesia es la vida del cristiano. Todo Pablo lo relaciona con la iglesia. Si habló del matrimonio la semana pasada, habló de la relación entre Cristo y la iglesia. Si nos habló de cómo comportarnos en el mundo, nos habló de la ética cristiana, que es la ética que los miembros de la iglesia viven, aprenden y practican. Si nos habló de separarnos del mundo, nos habló a través de la iglesia. Y todo en la carta a los Efesios tiene que ver con la iglesia del Señor. Y la iglesia, entre otras cosas, tiene la responsabilidad de preparar a sus miembros, una vez que ya tienen el Espíritu Santo, una vez que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, prepararles para algo muy importante que les queda por hacer en esta tierra. A veces no nos gusta mucho, pero mientras estemos aquí en esta tierra, todavía nos queda trabajar. ¿Ok? Todavía nos queda el ir para ganar el sustento, mantener a nuestra familia. Y esto es una relación muy especial. Y Pablo no la va a pasar por alto. La relación entre esposa y esposa, como vino la semana pasada, es muy importante, es fundamental. Es la clave de la familia y por tanto la clave de la familia es la relación entre el esposo y la esposa, no entre los esposos y los hijos, pero también la relación entre los esposos, los padres, una vez que son padres, con los hijos tiene mucha importancia dentro de la familia. Y esa es la célula fundamental de la sociedad. Sin eso no hay sociedad y por tanto no hay iglesia. Si no hay iglesia, la humanidad va mal. ¿Ok? Pero hay una parte de nuestra esfera relacional, hay una parte de nuestras relaciones mientras estemos en esta tierra que muchos no le dan importancia, muchos la descuidan, muchos le dan una importancia extrema y eso hace que la balanza se haya de un lado y se afecte familia, iglesia y todo lo demás. Recuerden, los que están estudiando en la tarde, los domingos, los hábitos del Señor Jesucristo, que en una ocasión poníamos un ejemplo. La vida es un acto de malabar. Y cada uno de nosotros somos malabaristas. Y en nuestras manos tenemos 4 bolas. 3 de esas bolas son de goma. Una es de cristal. Tenemos que mantenerla en el aire. El trabajo, el mundo, los estudios, podemos decir que son las otras bolas. Si se caen al piso, rebotan y se recuperan. Si se cae la bola de cristal, que es la familia, se pierde. Pero no deja de ser menos cierto que por cuidar demasiado una de las bolas de cristal, una de las bolas de la goma, se nos rompe la de cristal. Tenemos que darle la misma atención a todas, sin olvidar que si se cae la bola de cristal, se desecha todo. Pero no por casualidad, casi siempre se nos rompe la de cristal por cuidar y prestar atención a una de las otras. O sea, es importante que tengamos presente que la de cristal no se puede caer, que hay que mantenerla todo en el aire. No se cae la de goma, se puede recuperar. El apóstol Pablo ahora va a hablar de una parte de la vida cristiana de la que hay que tener mucho cuidado, de la que hay que mantener dentro de sus fronteras, de la que hay que vivirla, porque déjenme decirles, ocupa tremenda parte de nuestra vida. Casi siempre, en el mejor de los casos, ocupa 8 horas a la semana, 8 horas al día, 40 horas a la semana, ¿verdad? Y es el trabajo. ¿Cómo relacionarnos con el trabajador, con el empleador? ¿Cómo relacionarnos allí? Para beneficio nuestro, para beneficio del empleador, pero sobre todas las cosas, para hacer lo que Dios manda. Pareciera que no es importante y ese descuido trae como consecuencia que se afecten las esferas más importantes de nuestra vida. Descuidar esta que es importante, porque lo es. Pero veamos lo que el apóstol Pablo tiene que enseñarnos allí en el capítulo 6. Los versículos desde el 5 hasta el 9. 5 versículos nada más. Dice así la escritura. Capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 5 hasta el 9. Hay algunos hermanos, yo me di cuenta cuando tratamos de leer la palabra de Dios del grupo, hay algunos hermanos que tienen diferentes versiones de las escrituras, cosa que cada cual sabe o debe saber por qué usa una versión u otra de las escrituras. Eso no tiene ningún problema. Eso, nosotros sí nos encargamos que cuando comenzamos a predicar aquí,
la versión que usamos, explicamos por qué la usábamos y explicamos que iban a haber diferencias en las palabras. Y a veces cuando leemos la lectura bíblica antífona, pusimos hoy, se notan las diferencias. Pero si no son diferencias, a veces las hay, si son diferencias desde el punto de vista teológico, si no lo son, si son el cambio de la posición de una palabra o algo, no hay importancia. Pero sin embargo, hoy, y cada vez que suceda lo voy a decir, la mayoría del mundo hispano usa la versión Reina Valera del año 60. ¿Okay? Y no vamos a entrar en la historia de las Biblias hispanas, porque ya son muy simples, hicimos un gran estudio para explicar esto. Pero cuando nosotros decidimos, después de un largo proceso, empezar a predicar la versión que estamos usando, una de las cosas más importantes que mencionamos fue que la que usábamos estaba más acorde con los textos originales, griegos y hebreos, y también absolutamente paralela a la King James Version, la versión que se usa en inglés. Y a mí eso me agrada en el sentido de que, primero, estamos en Estados Unidos. Segundo, yo fui en Estados Unidos a un seminario en inglés, esa fue la Biblia que usé. Tercero, no cabe duda que el mundo anglo es la mejor versión que hay, más ajustada a los originales. Pero eso no es importante en este momento. Lo importante es que cuando aparezca, como va a aparecer hoy, alguna diferencia en el texto, yo la explique, porque es necesario que los hermanos, esto no es ninguna promoción de la Biblia que yo uso, nada, pero es necesario que los hermanos, dice así la Escritura: siervos, obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que vuestro Señor también está en el cielo, y para Él no hay acepción de personas. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, te rogamos que prepares los corazones que escuchan y a mí que me uses, escondiéndome detrás de tu cruz con mi defecto, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Las relaciones laborales, mis hermanos, de un cristiano son sumamente importantes. Si el cristiano no las pone en perspectiva, si el cristiano no las pone donde van, si no las mira como hay que mirarlas, la balanza se va de un lado y siempre nos va a afectar. Sea por nuestra actitud, o sea por el tiempo que le dediquemos a las relaciones laborales, o sea por el propósito con que nosotros vamos a trabajar. La vida del cristiano cambia completamente una vez que empieza una relación con Dios a través de Cristo Jesús, y esto tiene que cambiar también. Hay muchas personas que piensan que no, la vida cristiana es en la iglesia, tal vez en la casa, cuando voy a mi centro de trabajo. Esto no tiene nada que ver. Claro está, déjenme decirle y darle algunos detalles para ubicarnos. Podamos hablar de trabajo y la manera que hoy se trabaja, la manera en que hoy se desarrollan las relaciones laborales, no era la manera que se hacía en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo lo que primaba era la esclavitud. Habían trabajos, habían contratos laborales, habían obreros, aunque no habíamos llegado a los tiempos de una revolución industrial donde existía el llamado proletariado, pero sí habían relaciones laborales donde la gente ganaba para vivir. Pero lo que primaba, y sobre todo en esta parte del mundo, era la esclavitud, que en este caso era la esclavitud romana. Ahora, hay varios detalles que tienen que parar. Las personas eran esclavos y muchos miembros de la familia eran esclavos. Ahora, pero el esclavo era bien tratado. El esclavo tenía derechos, el esclavo tenía una retribución, y ese esclavo tenía en algún momento que dejaba, de acuerdo a la ley judía, que respetaron a los romanos, dejaba de ser parte de la servidumbre y podía incluso, y de hecho muchos se quedaban sirviendo donde habían sido esclavos, pero era esclavitud. Lo que pasa es que después vinieron etapas en el mundo en que la relación de siervo y amo y lo que se llamaba esclavitud, porque era esclavitud de todas maneras, llegó a unos planos inconcebibles. Lo que era el negro africano, o lo que era incluso el asiático, el indio, en su relación con aquellos que a la fuerza los controlaban, los dominaban y los ponían a trabajar, incluso fuera de sus naciones, los movían, pasó a ser algo terrible, pasó a ser algo. No quiere decir que en los tiempos de Pablo no era terrible la esclavitud. Los dueños eran dueños de la persona, pero tenían derechos, tenían
prostitución, se ocupaban de ellos. Era una relación que mucha gente no lo vio mal. Y cuando nosotros analizamos la historia de la esclavitud y vemos por la fase que ha pasado, nos damos cuenta que en aquellos tiempos no era tan mal. Ahora, hay que aclarar algo bien importante. Lo que pretende el Señor a través de Pablo es darnos a conocer a nosotros que vivamos en el sistema que vivamos, sea de esclavitud, sea capitalista, sea socialista, sea neocolonialista, sea el sistema que sea, nuestras relaciones laborales se van a ver afectadas y tienen una norma cristiana. De hecho, el apóstol Pablo nunca enseñó que por la Biblia teníamos que aprender que el esclavo tenía que liberarse. En ningún momento él habló de liberación de los esclavos. Ahora, pero cuando se establece una relación tan especial entre alguien para quien tú trabajas, alguien que te provee por tu trabajo, para tu sustento, y se ponen las cosas en su lugar, las cosas en perspectiva, esa relación trae como consecuencia que el trabajo nunca sea ni abusivo, ni desmedido, ni mal remunerado. Por el contrario, sea una relación más. Por ejemplo, lo hemos visto en lugares donde no existe ni esta esclavitud, ni la esclavitud que nosotros conocemos, que se practicó en este país, no mucho tiempo atrás. Ya eso no existe, pudiéramos decir. Hablando de relaciones laborales. Pero sin embargo hay personas que se hacen esclavos ellos mismos de sus empleadores sin que nadie los obligue. Aún hermanos de la fe trabajan como si fueran verdaderos esclavos. La esclavitud no tiene nada que ver con remuneración. La esclavitud tiene que ver con condiciones de trabajo. La esclavitud tiene que ver con la relación entre el empleador y las personas. Déjenme decirles, los esclavos en muchas épocas, hubo épocas en que el esclavo no ganaba nada, pero sin embargo lo cuidaban, le daban asistencia médica, lo podrían a vivir en un lugar adecuado, porque el esclavo, si perece, se queda el empleador sin aquel que produce. En el socialismo, donde nosotros venimos de algo que sí puedo hablar, prácticamente no te pagan, pero te dan salud gratis, y te dan entierro gratis, y te dan una cantidad de cosas gratis, porque al esclavo hay que cuidarlo. No es porque están pensando porque sean buenos, es porque hay que darle las cosas que no puede obtener por su trabajo. Nadie puede en el socialismo obtener lo que quiera a través del trabajo. No, el gobierno se encarga de dártelo todo con el fin de que el esclavo no muera. Esa es la razón, no porque sean buenos. Pero el esclavo se tiene que mantener saludable, se tiene que mantener con los elementos, con la comida necesaria para vivir, para que siga trabajando para el esclavista. Donde nosotros nos movemos, donde nosotros nos desarrollamos como iglesia, no tenemos ninguna de esas formas de esclavitud. El miércoles explicábamos esta diferencia entre sistemas sociales. Pero nosotros, siendo cristianos, aquí o donde estemos, tenemos que tener una norma de conducta que establezca una relación. Y puede que un día seamos obreros, pero puede que otro día seamos amos o empleadores de un grupo de personas. Y en ambos casos tenemos directivas precisas de parte del apóstol Pablo, de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Lo primero que nos enseña aquí Pablo, en primer lugar, lo primero que nos dice acerca de estas relaciones, el apóstol Pablo. Fíjense ustedes como dice el versículo 5. Dice ahí en el capítulo 6, versículo 5, siervos. O sea, si nos ubicamos en los tiempos de hoy, este es el trabajador que tenemos en nuestra casa. ¿Sabían ustedes que en los tiempos de la esclavitud, teniendo en cuenta todas las diferentes fases y manifestaciones de la esclavitud en los tiempos de la humanidad, en la mayoría de ellos la mujer no trabajaba? ¿Saben ustedes que hoy posiblemente la mujer trabaja más que el hombre? La situación es peor, hermano.
Y mucha gente te dice, no, yo no soy un siervo. Muchas veces las personas se convierten en siervos de aquel que lo que está dando es para vivir. Nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Pero tenemos que hacerlo. Pero tenemos que hacerlo como el Señor manda. Hay dos cosas bien sencillas para poner en perspectiva nuestras relaciones laborales. Dos, ya sea del empleador, si es cristiano, o del empleado, si es cristiano. ¿Okay? Se dan los dos casos los vamos a analizar. Que a veces tenemos empleadores que son cristianos, o a veces el empleador es cristiano y la persona no lo es. Pero Pablo está hablando aquí con los cristianos. Déjenme decirle algún detalle histórico. Esta carta la llevó Tíquico a los Efesios. Este fue el mismo Tíquico que llevó la carta de Pablo a Filemón para que liberara a Onésimo, dadas las relaciones que habían ahora de cristianos, y lo vamos a ver en su momento, para que Onésimo fuera liberado de su condición de esclavo. No que dejara de trabajar para él, no que le diera la libertad. Pablo nunca enseñó que la gente se rebelara en contra de la esclavitud. Pablo no enseñó ni las huelgas. Vaya. Pablo enseñó relaciones cristianas, laborales desde el punto de vista cristiano. Y los cristianos tenemos que meternos en la cabeza que es una vida diferente, es una relación diferente. Dos aspectos bien importantes que tiene que tener en cuenta el cristiano cuando sale por la mañana para su trabajo. Número uno, somos embajadores de Cristo. Y número dos, eres nuestra primera prioridad. Vamos a trabajar, pero la prioridad número uno en nuestra vida es Cristo. Solo tenemos que salir con la mente de que vamos como embajadores de Cristo y vamos priorizando a Cristo. Pastor, eso me va a costar el trabajo. Yo dudo que el Dios de todo poder me permita. Y si lo permite, bienvenido sea. ¿Somos o no somos? Pero esos son los dos aspectos bien importantes que tenemos. En primer lugar, vamos como representando a Cristo. Somos embajadores de Cristo. Miren lo que dice la Escritura en versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Los versículos 5 y 6 nos van a hablar de esa relación tan importante que es nuestra relación laboral. Pero cómo vamos a ir representando a Cristo. Somos siervos y el Señor nos enseña que tenemos que obedecer a nuestros amos según la carne. Hay dos tipos de confusiones. Hay Biblias que dicen a nuestros amos terrenales, ¿verdad? ¿Alguien tiene una Biblia que diga eso? No se sienta mal, no tiene nada que ver. Hay Biblias que dicen a nuestros amos terrenales. Ok. El original griego dice según la carne. La Biblia en inglés dice according to the flesh. ¿Por qué? Porque la expresión terrenal no está mal, pero puede motivar a una pequeña confusión. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que nosotros tenemos amos de acuerdo a la carne, ¿verdad? No es que les sirvamos de acuerdo a la carne, es que son nuestros amos de acuerdo a la carne. Pero aunque estemos en la tierra, nosotros tenemos un amo que no es de acuerdo a la carne. De manera que si ponemos terrenales, la palabra se puede prestar a confusión, porque mi amo terrenal no es mi empleador, es Cristo Jesús. Aunque yo esté en la tierra, mi amo es Cristo. Él me compró. Él hizo conmigo lo que no ha hecho nadie. Yo le sirvo a Él, yo soy embajador de Él, yo soy representante de Cristo. Y cada cristiano tiene que vivir así. O sea, la palabra terrenal, amo mientras estemos en la tierra. No, aunque yo esté en la tierra, desde el día que le entregué mi vida, Él es mi amo espiritual. Por eso es mejor decir amo según la carne. Según la carne, a veces tenemos más de un amo. A veces la suegra, la esposa, el jefe de trabajo. No, ¿verdad? No. Pero hay un amo a quien servimos por una retribución. Y el apóstol Pablo dice, servir
servir, obedecer a vuestros amos según la carne. O sea, estos amos son amos según la carne. ¿Ok? Pero según mi vida espiritual, que es la más importante, por cierto, la que lo domina todo en mis relaciones, es Cristo, sigue siendo Cristo. Lo será aquí, lo será en la eternidad. La única cosa que en la eternidad no voy a tener amos según la carne. Se acabaron los trabajos, ¿verdad? No vaya, no piense ir a aplicar allá. No hay ese tipo de trabajo. Serviremos al Señor constantemente. Dice la segunda parte del versículo, según la carne, número 1, fíjense las 3 características del servicio, con temor y temblor. Esta es la misma expresión que se usa cuando dice el mismo apóstol que debemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor quiere decir con respeto, con seriedad, como algo importante, de manera activa. Temor y temblor. Las malas actitudes van a traer malas consecuencias en nuestra vida si nosotros no hacemos lo que es correcto en nuestro trabajo. Número 2, con sencillez de nuestro corazón. Quiere decir hacer lo que es correcto, no hacer más de lo que nos piden, hacerlo de la manera que nos enseñaron. Cuando vamos a trabajar tenemos que hacer lo que hemos acordado que vamos a hacer. A veces después que estamos trabajando, no, pero a mí no me dijeron esto. ¿Y por qué no lo preguntaste? ¿Por qué cuando tuviste esa entrevista no preguntaste qué voy a hacer? ¿Cuál es mi contenido de trabajo? Una cosa que todavía se respeta. ¿Cuántos días voy a trabajar? No, pero el domingo no puedo, el domingo es el día del Señor. Y si el Señor no le ablanda el corazón a ese hombre que está allí, si es cristiano, no hace falta casi hablar. Pero si no lo es, y Dios, el Dios de todo bueno, le ablanda el corazón, yo me retiro. Puede ser que te diga que no, que ahí no puedes trabajar, si tienes que trabajar, si tienes que servir el día domingo, el día de la resurrección, ir a servirle a Él. Y entonces eso es una respuesta de Dios. Dios no quiere ese trabajo. Tan sencillo como eso. El que va a dar otro. Y no se lo digo utópicamente. Pasó en mi vida cuando vine a Cristo. Buscando trabajo para todo el mundo, diciéndole, el domingo es el día del Señor. ¿Verdad? Y Dios va a proveer. Pero nosotros queremos constantes y sonantes los chavos ahí presentes, porque si no, no creemos que Dios va a proveer. Pero vamos a trabajar representando a Cristo, mis hermanos. Fíjense la última característica. No solamente tenemos que obedecer con temor y temblor, con sencillez de corazón. Y dice la tercera característica, como a Cristo. Cuando nosotros salimos de la casa y vamos al centro de trabajo, tenemos que pensar que aquel trabajo nos dio Dios. Y que lo que nosotros vamos a hacer puede afectar el testimonio de nuestra relación con Dios. Somos embajadores. Yo no sé si ustedes saben que los embajadores los decide el presidente de los Estados Unidos. El gobierno es el que busca a los embajadores. No se votan, no hay elecciones. ¿Saben por qué? Porque donde quiera que esa persona vaya, tiene que representar los intereses del gobierno. De manera que no puede haber diferencia. Si el gobierno tiene una línea, aunque haya otros partidos, haya otras formas de pensar, la línea del gobierno, ese hombre tiene que representarlo en el país que va. No puede ser que el embajador de Estados Unidos sea un chino, o que el embajador de Estados Unidos en cualquier lugar no sea. Generalmente son amigos personales de los presidentes. Así son nombrados los embajadores. Y van a los lugares con el propósito de dejarles saber a todos ellos. Fíjense ustedes, la embajada es un lugar, el territorio de ese país. El embajador es como el presidente de ese país en aquel lugar, en ese pedazo, en la embajada. En la segunda carta a los Corintios, el mismo apóstol Pablo, ahí en el capítulo 5, versículo 20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, no solo en el trabajo, pero es que el trabajo es una relación que de alguna manera es la que más nos juzga. Con 8 horas diarias al menos. Es una gente que tiene poder sobre nosotros, es quien nos está pagando, de eso vivimos. Y el apóstol Pablo nos dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Según la primera carta a Timoteo, capítulo 6, la Escritura dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjense, Pablo le está hablando aquí directamente a los que están bajo el yugo de esclavitud. No a nosotros que tenemos un trabajo,
que fuimos y firmamos un contrato y estuvimos de acuerdo con los 7 pesos la hora y todas esas cosas. No. A los que están bajo el yugo de esclavitud, si no se comportan como es debido, están blasfemando el nombre de Dios. La gente va a decir, ¿qué clase de trabajador? Se lo está pidiendo a la gente que tenía unas condiciones que no tenemos nosotros hoy. Sin embargo, Pablo les está diciendo que tiene que comportarse para que el nombre de Cristo, de Dios, no sea blasfemado. Y la doctrina. Por eso otra cosa, a veces nos encontramos empleadores que tienen una doctrina diferente a la de nosotros. Compañeros de trabajo que la tienen. Y nosotros, en vez de defenderla, la blasfemamos con nuestra actitud. A Dios y a su doctrina. Dice así en el versículo 2 de esa misma porción en Timoteo, en 1 Timoteo, y los que tienen amos creyentes, no los tengan a menos por ser hermanos. ¿Saben ustedes que hay gente que llega a su trabajo y dice, yo no tengo problema con mi jefe es cristiano también, yo no me da la gana? No, ese es tu hermano en Cristo también. Sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. A veces hay negocios cristianos, la gente se pone en contra del dueño y forma una huelga. Y en la huelga están los cristianos. Los cristianos protestando contra el dueño que es un cristiano. Dice la Escritura que no, que hay que resolverlo a la manera cristiana. Ese es tu hermano, ese es parte del reino de Dios, esa es tu familia en la sangre de Cristo. Tenemos que ir al centro de trabajo, hermanos, representando embajadores de Cristo y priorizando a Cristo. Priorizando a Cristo. Mira lo que dice el versículo, mira lo que dice el versículo 6. No sirviendo al ojo. O sea, ¿por qué esto tiene que ver con priorizando a Cristo? ¿Dónde está el Señor? El Señor mora en nosotros, en el Espíritu Santo. La gente no lo cree, la gente dice que nosotros estamos locos. Pero nosotros creemos en un Dios vivo, que nadie ve, pero que nosotros sabemos que sí nos está viendo. Que nuestra conducta y nuestro carácter se miden no cuando estamos delante de la gente, no cuando el jefe nos está mirando, no cuando logramos engañarlo, sino cuando estamos a solas, cuando nadie nos está mirando, cuando nos han dado una responsabilidad y nos han dejado solos para que la hagamos, porque tienen confianza en nosotros, porque somos cristianos. Pero a veces los hay que dicen que son cristianos y son los peores trabajadores. Los peores trabajadores. Todos los días y eso duele. Que vengan y te digan, no, contraté a fulano y dice que era cristiano. Oye, compadre, me salió. La relación, nosotros representamos a Cristo, pero nosotros priorizamos a Cristo cuando nosotros le demostramos a la gente que aun cuando no nos están mirando, hacemos lo correcto. Dice ahí el versículo 6, no sirviendo al ojo, o sea, no lo que se ve, como los que agradan a los hombres. Delante de la gente son, como dice el refranero popular, mosquitas muertas. Pero por atrás marcan el talonario del reloj a una hora que no es la que salieron, se roban la materia prima, se sientan y se esconden para no trabajar. El trabajador, el empleador no se entera, pero Dios nos está mirando. Dios nos está mirando y pensamos nosotros que estamos haciendo lo correcto. No, nosotros estamos sirviendo a Cristo, pero estamos priorizándolo a Él, porque lo estamos haciendo para Él. Dice el versículo 7, sirviendo con buena voluntad, como al Señor. Cada cristiano tiene que ir a su puesto de trabajo y decir, hoy lo voy a hacer. Es verdad que no me pagan bien, pero lo voy a hacer como para mi Señor. Como si Cristo estuviera recibiendo el fruto de lo que yo hago. Como si yo tuviera que venir con mi resultado a las 4 de la tarde y decirle, mira Señor lo que hice. ¿Qué tú crees? ¿Me comporté bien? Bueno, aunque usted no lo haga, Cristo lo está mirando. Y Cristo lo va a evaluar y Cristo lo va a examinar en todas sus conductas. No sirviendo al ojo, sirviendo, dice el 7, con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Aunque tengamos un amo que sea en la carne, no estamos sirviéndole a Él. Esa es la conducta del cristiano. Nuestra disciplina, nuestra actitud tiene que reflejar. Déjame decirle algo muy importante. Cuando usted se relaciona con su empleador, usted aplica todos los principios cristianos. A veces hay empleadores que te dicen que mientan. Yo les iba a traer un videoclip, pero desafortunadamente siempre los encontramos en